Sean bienvenidos a otra entrega más de su programa Impacto Comunitario. Hoy tenemos un invitado especial, la cual vamos a debatir un tema muy importante. Tenemos con nosotros a nuestro hermano y amigo Luis Marte Gómez. Con nosotros, bienvenido Luis. Gracias, mi hermano, por la invitación. Esperamos que te sientas como en casa y que podamos fluir con este tema tan interesante que muchas personas quieren abundar más y casi nunca se nos habla de eso. Les recordamos a nuestros seguidores que estamos trabajando para ustedes, tratando de llevarle contenido variado para que no se cansen y para que disfruten. También, si usted está viendo este contenido por primera vez, recuerde presionar la campanita de notificación, suscribirse, y si le gusta lo que está viendo, comente y comparta con todo el mundo para que seamos más. Esto es Impacto Comunitario. En el día de hoy vamos a desglosar algunas preguntas y las vamos a buscar en las Escrituras. La primera pregunta que aparece por aquí es: ¿qué es la crucifixión? ¿Tú puedes hablarme un poquito de eso? ¿De qué es la crucifixión, Luis? Bueno, la crucifixión era el tipo de muerte más cruel y horroroso de todos. Se aplicaba generalmente a esclavos, a libres no romanos, por crímenes de robo, homicidio, traición o sedición. Esa era la crucifixión. Bueno, se hacía, ¿verdad?, en una cruz, que es una cruz, era un madero sembrado de manera vertical. Encima le ponían otro madero de forma horizontal. Ahí era donde eran entonces crucificados aquellas personas que eran acusados de aquellos crímenes ya cometidos. Era la peor muerte o la más humillante que existía en ese entonces. Usualmente eso lo hacían más que, aunque era bastante cruel, pero era más por la humillación para que el pueblo lo viera, y al estar crucificado reflejaba que hizo algo imperdonable. Sí, pero hay algo que, por ejemplo, ya cuando una persona era condenado a la crucifixión, antes de ser llevado a la cruz, era castigado cruelmente. Y de hecho, había muchos que morían en el proceso del castigo, que ni siquiera llegaban a la cruz. Se dice que el castigo, que era con un látigo, a latigazo, que no era un látigo normal, que el látigo en cada hebra, en cada fibra, o sea, en cada cuerda, tenía como se puede decir, como un anzuelo o un garfio de metal. Según lo que han estudiado en aquellos tiempos y eso, se habla de estos látigos, ese tipo de látigo que era utilizado por ellos. Era un látigo que era como tejido, ¿verdad? Y entre esa tejidura tenía pedacitos de huesos. Pedazos de hueso. Entonces ya cuando le daban un latigazo, ya sea a quien sea que estuvieran castigando, esos huesos se enterraban en la piel, y cuando venía para atrás, entonces venían con la carne. Con la carne. Wow, se la desprendía del cuerpo. algo cruel, de verdad. Aquí hay una pregunta que usualmente podemos decir que todos lo sabemos, pero queremos profundizar un poquito más. ¿Era Jesús el Salvador del mundo? Claro que sí, la Biblia bien lo dice. Si nos vamos a la Escritura, vamos a leer, ¿me permite leer, verdad? Sí. Vamos entonces a Lucas, su capítulo 2, versículo 10 al 11. Mira qué dice. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está claro. Por si también leemos ahí mismo, en el capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, sí, claro que Jesús era el Salvador del mundo. Estamos claros ahí, pero es una de las preguntas que pidieron nuestros seguidores y estamos complaciendo. Queremos hacer un paréntesis, porque hay muchas personas que están viendo este programa. Para que se entienda, no es un debate, estamos compartiendo
y desglosando algunas preguntas que ustedes nos enviaron para que nosotros la escudriñáramos y le diéramos nuestro parecer. Quizá usted no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero es lo que dice la Escritura y nuestro parecer. Continuamos. La tercera pregunta nos dice que si fue justo el juicio de Jesús. Si fue justo el juicio de Jesús. Sí. Pero Jesús fue, primeramente fue condenado, no fue por delinquir, no fue por robo, nada de eso, sino que Jesús lo acusaron fue un tema religioso, porque lo acusaron de profanar el templo, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, en cuanto a si fue justo o fue injusto, yo no conozco, no sé cuáles eran las normas que habían en aquel entonces o de ese país, pero si nos basamos a las normas que tenemos aquí, lo primero es que a donde comienza la primera falta, un allanamiento no te lo hacen de noche. Si a alguien le van a hacer un allanamiento, no se lo hacen de noche, ¿verdad? Se usa entre las 6 de la mañana y transcurrido del día. Lo primero que a Jesús lo apresaron de noche. Lo segundo, un juicio tampoco a ti no te llevan a causa apresurada en un juicio también de noche. Porque se entiende que todo aquel que es acusado de algo tiene el derecho a ser defendido. ¿Verdad que sí? En cambio, Jesús fue apresado de noche. Fue interrogado en la casa de Anás. ¿Entiendes? O sea, y fue acusado acusado de profanar el templo, que fue lo que él dijo, ¿verdad? Que tumbaría el templo y que en 3 días lo reedificaría. Pero suponiendo que sí, que fuese verdad que eso pasó, y como son las leyes, o sea, que buscaron falsos testigos para que acusaran a Jesús. Entre ellos hubieron 2 que dijeron cosas que Jesús no había dicho, no había hecho, y por eso fue que a él prácticamente lo condenaron. Pero a esos 2 hombres no lo condenaron por nada, porque se entiende que aquel que levantaba un falso testimonio también debía de ser condenado a muerte. Ahora, registra la Biblia de que aquellos hombres fueron condenados a muerte. No parece ningún. Fue injusto el juicio de Jesús. Se entiende que fue injusto. Luego de la muerte de Jesús, ¿qué se documenta que hizo en los 3 días antes de su resurrección? O sea en los 3 días de su muerte. En esos 3 días. Bueno, literalmente la Biblia no dice durante los 3 días que Jesús estuvo muerto, hizo esto. No, la Biblia no dice algo así. Ahora bien, se entiende, según lo que dice el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro, de hecho, que él habla sobre, espérate que lo tengo aquí. Él habla sobre que cuando Jesús le predicó a los espíritus y todo eso, pero vamos a leerlo bien, para así entrar en el contexto. En primera de Pedro, su capítulo 3, versículo 18 al 20. O sea, estamos hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? Exacto. O sea, que no estamos usando ningún otro libro. Pero mira, dice aquí, en primera de Pedro, su capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, con tu permiso, Luis. O sea que se rumora, se comenta, se dice, aunque no está documentado, que Jesús fue a predicarle a los espíritus. O sea, si Dios es un Dios justo y Él quiere lo mismo para todos sus hijos, hay personas que murieron sin conocer el Evangelio y se entiende que puede ser cierto que Jesús fue y le predicó a los espíritus. Pero vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué te parece? Dice, ¿fue Jesús predicador para los espíritus? O sea, esa pregunta casi se responde con la otra. Mira qué pasa, eso ya ahí está claro, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, que si fue Jesús un predicador para los espíritus, aquí se entiende de que él le predicó a los espíritus. Ahora, de la manera en que está formulada la pregunta, yo diría que no, él no fue un predicador a los espíritus,
porque no fue que Jesús se dedicó a predicarle a los espíritus. Ahora bien, en un determinado momento, que aunque la gente partiendo desde ahí, la gente entiende que eso fue en el momento cuando él estuvo ya después en su muerte, ¿verdad? Se entiende que durante esos 3 días fue que pasó todo este acontecimiento. Es lo que se entiende, que aunque no lo relata directamente, pero esas son las fuentes que tenemos. Ahora bien, de que Jesús fue un predicador para los muertos, él sí no lo fue. Ahora, en que su determinado momento le predicó a esas almas encarceladas, porque de hecho más adelante podemos ver cuando Jesús dice la palabra que él le predicó, aquí se habla de los espíritus, ¿verdad que sí? Ahora, pero hay una parte también en 1 de Pedro 4:6 que habla de que se le predicó a los muertos. Ahora, ¿cuáles muertos eran estos? Yo me pregunto, ¿cuáles muertos fue que Jesús le predicó en ese momento? Porque si fue, bueno, es que me voy a adelantar, yo creo, nos vamos a tener que saltar una pregunta. Okay. No sé si queda contestada ahí. Está bien, contéstala y abolimos la otra. Ok. Si cuando Jesús murió, ¿verdad? Que fue sepultado, durante eso, ¿sabe qué pasa? Que la gente habla sobre la muerte o el infierno, ¿verdad? Que si cuando a la gente se le habla sobre el infierno, porque cuando hablando de que Jesús fue y le predicó a la muerte, a donde Jesús fue a predicar a esos muertos, a donde estaban esos muertos. Y ahí es donde entra la palabra infierno, que la gente menciona el infierno. Ahora bien, cuando se habla de infierno, la gente inmediatamente trae a su mente a lo que registra la Biblia ya en el Apocalipsis, de lo que va a acontecer al final, ¿entiendes? Donde se habla del lago, del fuego, exactamente todo eso. La gente inmediatamente se va ahí, pero no, aquí en esta parte, cuando se habla de muerte o de infierno, se refiere a Hades, al Hades. El Hades, los hebreos lo usan como, le llaman como el lugar donde van los muertos, ¿entiendes? O el lugar de descanso, el lugar de tormento. O sea, es un solo lugar que puede ser que esté dividido en dos partes. Puede ser que esté dividido en dos partes, porque si nos vamos allá donde lo que dice la misma historia que cuenta eso sobre el hombre rico y el mendigo Lázaro, los dos mueren. ¿Verdad que sí? Los dos fueron a un lugar. Parece que los dos estaban en el mismo escenario, se puede decir, pero dividido en dos partes. Okay. Porque cuando el rico ve a Lázaro, que dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo, ¿verdad? Y lo pase por mi lengua. ¿Y qué dice él? No, pero hay un gran abismo entre nosotros, que ni los que están allá pueden venir aquí, pero ni los que están aquí pueden ir allá. Pero se veían unos a los otros. Pero había un abismo que no podía... ¿Entiendes? O sea, que parece que a esos muertos, yo puedo creer que a esos muertos que Jesús le predicó, eran a los que estaban de este lado. A los que murieron en paz y que no tenían ni que dar. Pues es lo que yo puedo entender. Aquí hay una pregunta que no sé si la voy a leer, pero no sé si saltarla, que dice, fuentes bíblicas avalan y qué importancia tiene la prédica de Jesús a los muertos. Okay. Ahí quedó explicado. ¿Qué fuentes bíblicas? No, porque hay fuentes bíblicas que sí. ¿Qué fuentes bíblicas avalan? ¿Qué importancia tiene la prédica de Jesús a los muertos? Sí tuvo su importancia. Mira, en 1 de Pedro 4:6, oye lo que dice, ahí te voy a leer cuál es la importancia. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Tú puedes explicar un poquito más? Ya, como dice, ya llanamente. Ok, ahí es, entonces, ¿qué fuente bíblica lo avalan? Esa fuente, ese versículo que acabamos de leer. Ahora bien, ¿qué importancia tiene? Mírala ahí, para que sean juzgados, porque dice, ¿verdad? Todos seremos juzgados en su determinado momento. Exacto. Entonces, eso, para que sean juzgados según la carne, ¿verdad? Por los hombres, lo que dicen los hombres, lo que lo condenan. Ahora bien, para que sean vivificados según Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios y la justicia de los hombres no es igual. No. Porque dice la Biblia, hay personas que dicen que hacen algo, y mencionábamos esto el domingo pasado, debatíamos o mencionábamos un tema en la iglesia. ¿Sabes que hay personas que hacen cualquier cosa mala
y tú lo confrontas con la Biblia, mira, eso no está bien, eso está mal, eso Dios lo condena por esto, por esto, por esto. Y ellos te dicen, sí, pero Dios es un Dios justo. Y es verdad que Dios es un Dios justo, pero porque Dios es un Dios justo, es por eso que te lo decimos, porque mucha gente suele confundir la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Y son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo que tú hagas algo malo y digas, no, Dios tiene misericordia y tal vez Dios me perdone, a que tú digas, no, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Yo lo hago porque es un Dios justo, porque ese mismo Dios que es justo, Él dice, ¿verdad?, que Él no va a tener al impío como inocente. Entonces, si Él es justo, como tú lo dices, Él te va a dar lo que tú mereces por lo que estás haciendo. Exacto. Entonces, así mismo es lo que acabamos de decir aquí, esa es la importancia que tiene, ¿verdad? Que nadie va a tener excusa de que no, a mí no se me predicó el Evangelio, no. Bueno, si a ti no se te habló de Cristo, nunca, ahora no creo que haya nadie que no se le haya hablado de Cristo en este tiempo. Vamos a decir que en aquel tiempo puede ser que sí. Si a alguien en aquel tiempo no se le predicó del Evangelio, pues entonces ahí ya se le predicó y bueno. Y como hablábamos nosotros antier, ¿recuerda? Ajá. Que todo, a veces buscamos la justificación de que no, a mí no se me ha predicado, pero con el simple hecho de tú abrir los ojos y ver un nuevo día, ya tú sientes que hay una presencia superior que te está dando la oportunidad de ver, de disfrutar de la naturaleza, y tú sabes que hay un Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Y en cuanto a lo que tú decías hace un ratito, de que hay muchas personas que se justifican por la misericordia de Dios, que Dios es justo, sí, Dios te da la oportunidad de que tú te arrepientas de tus iniquidades, de tus pecados, pero no es para que tú seas residente en lo mismo, es para que tú te arrepientas y no lo hagas más. Y Él dice que si tú te arrepientes y no lo haces más, Él se va a olvidar de eso, pero no vuelva a hacer lo mismo, porque Dios Sí. es misericordioso, pero también tiene los juegos pesados, como dicen. En la próxima pregunta, la pregunta número 8, Luis, se pregunta si Jesucristo fue a otras naciones a predicar, porque sabemos que Jesucristo nació en Jerusalén, en el Medio Oriente, predicó en esos lugares, pero si en la Biblia avala de que él fue a otro continente a predicar. No, a otro continente no, la Biblia no registra. Tú sabes que viajar mira, hay que ponerle otra mente en los tiempos, en aquellos tiempos. Viajar de un continente a otro, eso no es tan fácil. No había un avión que tú, ¿entiendes lo que te digo? O sea, tú no te imaginas la cantidad de días en una embarcación que se llevaba una persona viajar de un continente a otro. Y que si viajó a otros países, tampoco la Biblia lo relata. Ahora bien, si se fue, como aquí mismo está detallado, ¿verdad? Es después de su resurrección. Ajá. ¿Verdad? En los días, durante los 40 días que él se le apareció a los hombres en la tierra. La Biblia registra que Jesús durante ese tiempo, después de su resurrección, o durante esos 40 días, se le apareció a más de 500 personas a nivel general. Si Jesús, tú sabes que Jesús fue crucificado allá en Jerusalén, ¿verdad que sí? En el monte allá en Jerusalén. Y al único sitio que la Biblia registra que Jesús fue a Galilea. Y no se puede decir que Galilea fue otro país, porque Galilea es una provincia, ¿verdad? Y pertenece a Israel también. O sea que no fue a otro país. Yo voy a decir algo, no estamos contendiendo ni debatiendo, sino un comentario de acuerdo a lo que yo creo. Según Escrituras, se habla que Jesucristo, después que murió y resucitó, vino a las Américas y le predicó a los pobladores de las Américas. O sea, cuando tú hablas según las Escrituras, te refieres a la Biblia. Y al libro de Mormón, okay, en conjunto. Pero eso lo vamos a detallar más al paso, porque no quiero que se vea como en debate. Okay. Otra pregunta. La pregunta número 8. Ya se parece a la anterior, pero vamos a hacerla. Jesús bajó a los infiernos
¿Es solo una metáfora o es real? Bueno, Anteriormente tú hablaste de eso. sí, hablábamos con que Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía ahorita? Ujú. Jesús le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban esos espíritus? Porque literalmente no dice, Jesús fue al infierno, hizo esto, hizo aquello, pero era lo que te decía a ti ahorita. Ese lugar donde van las personas que mueren, ¿verdad? Es ahí donde se entiende que él fue y predicó. No a ese lugar que nosotros tenemos, describe el Apocalipsis como ese lugar de tormento, porque nosotros le llamamos infierno. No fue ahí, no creo, no, la Biblia no dice que él fue ahí. Vamos a seguir más adelante. Aquí hay una pregunta muy interesante. A ver qué te parece. Yo quiero que antes de buscar las escrituras me dé tu parecer de esta pregunta. Y luego tú buscas las escrituras y dice lo que dice las escrituras, lo que vale las escrituras. Tú recuerdas que cuando Jesús fue crucificado, habían dos personajes al lado de él. Sí. Hubo un ladrón que eran dos ladrones, que eran pecadores de verdad. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate. Y el otro le dijo, se arrepintió y Jesús le dijo una palabra, le dijo que desde hoy iba a estar con él en su reino. ¿Qué tú crees que pasó con ese hombre, con ese pecador que se arrepintió en la cruz? Fíjate, aquí con este hombre que se arrepintió en la cruz, nosotros le llamamos el hombre más dichoso que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Ese hombre le dice a Jesús, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? O sea, él se arrepintió ahí, en ese lugar. Acuérdate de mí, cuando tú vengas en tu reino, tú acuérdate de mí. Jesús le dijo, mira, de cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Desde hoy. O sea, Jesús no le dijo, mira, no va a ser mañana, no va a pasar, va a ser desde hoy. Como dicen los americanos, right now. Sí, desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿acaso el paraíso es el cielo? Esa es otra pregunta. Acuérdate que ahorita hablábamos del Hades, ¿verdad que sí? Que es el lugar donde los muertos, pero también otras personas lo llaman, o los hebreos lo llaman como paraíso. ¿Tú entiendes? Entonces, fíjate cómo esa penúltima pregunta se entrelaza con todo lo otro que venimos mencionando al principio. Si ese lugar, el paraíso, es el lugar donde van aquellas personas que mueren en Cristo, ¿verdad? Pues ahí donde Jesús estuvo en aquel tiempo, pues se entiende que tal vez era ahí donde él estaba predicando. Hasta ahí fue donde llegó ese hombre. Ahora, que si ese hombre está con Jesús, con Jesús allá en el cielo, bueno, acuérdate que ese hombre murió, pero él está muerto todavía. Sí, todavía él no ha resucitado. Ahora, Jesús no está muerto. No. Jesús resucitó, entonces Jesús no puede estar donde están los muertos porque él está vivo. Entonces, al parecer, están en diferentes lugares. En cuanto al otro, al que no se arrepintió, ¿dónde estará él ahora mismo? Bueno, si él no se arrepintió, se entiende que él está en el lugar del tormento, en el mismo lugar donde fue el hombre rico que mencionamos ahorita, cuando es rico y Lázaro. Se entiende que ese está en ese lugar, y el que se arrepintió pues está en el lugar, en el seno de Abraham, descansando en el seno de Abraham. Me fascinó tu explicación. Ahora yo quiero que tú avales con las escrituras. Lo que dice, bueno, entonces lo vamos a buscar en Lucas. Le recordamos a usted, si está viendo este contenido por primera vez, por favor, suscríbase, presione la campanita de notificación para que cada vez que subamos contenido le llegue la notificación, y que comenten de acuerdo a este tema lo que usted entiende y qué usted cree que nos faltó por preguntar, y comparta este contenido para que lleguemos a muchas más personas y podamos seguir trabajando con todo el amor del mundo para crear contenido como este para usted. Ok, Lucas 23. Mira, aquí mismo lo tenía, mira. Lucas 23, 42. Dice, bueno, vamos a leer desde donde él le dice, mira. Y dijo a Jesús, ese ladrón ya hablando. Bueno, vamos a leer desde el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Sí? Ahí está La escritura. la prueba, sí. La última pregunta, la pregunta número 10 dice, si Jesús fue a los muertos Ajá. y fue a los infiernos a predicar, ¿estará el infierno vacío? Es que, mira, si Jesús, ahí fue clara. Ajá. Si Jesús fue, ¿verdad? Y predicó a los muertos, ¿verdad que sí? O sea, como que si existe la posibilidad de que el infierno se quede vacío, Exacto. No hay ninguna posibilidad de que el infierno se quede vacío, porque acuérdate que Jesús fue en un determinado tiempo y le predicó a ellos. Ahora, no es que Jesús está allá predicando, así como están los hombres predicando aquí en la tierra, no es que Jesús está allá predicándole a los muertos. Él lo hizo en su determinado momento y ya cuando tuvo que hacerlo. Pero ya después, mira, dice la Biblia, en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Tú entiendes eso, verdad? Sí. Entonces, la esperanza está para los que están entre los vivos. Si tú estás vivo, aunque estés cogiendo, ahí hay esperanza. Pero ya después que una persona murió, ya, entonces no. ¿Qué más se puede hacer? Es lo que yo entiendo, no sé si tiene otra contesta. Sí. Ejemplo, si Jesús fue, es mi entender, si Jesús fue al mundo de los espíritus, ¿a qué fue Jesús al mundo de los espíritus? A predicar. Sí. Si Jesús aquí en el mundo de los vivos vino y predicó y organizó una iglesia, su iglesia, porque tú sabes que él llamó sus apóstoles, sus 12 apóstoles, y le mandó a predicar su evangelio. Entonces, puede ser que también, no tengo escritura aquí, es mi parecer, que también él organizara su iglesia allá en el mundo de los espíritus. Puede ser. No hay ninguna posibilidad de eso. Porque no tiene sentido, te voy a explicar por qué. Si vamos a asumir que cuando Jesús le predicó a los espíritus, a los encarcelados, podemos suponer, ¿por qué él lo hizo? Bueno, tal vez porque no se le había predicado a ellos. Ahora bien, después de que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó, ahí fue cuando el evangelio comenzó, ¿verdad?, a expandirse. O sea que si a alguien Jesús le predicó, fueron a los que murieron antes de él, diría yo. Pero ya todo aquel que ha muerto después de Jesús se le ha predicado la palabra. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si a ti, aquí en la tierra, te predicamos la palabra y tú no creíste, ¿cómo es que tú vas a creer entonces cuando te prediquen allá abajo? Mira, cuando el mismo Lázaro y el rico murieron, que el rico le dice, mira, manda a Lázaro, ¿verdad?, para que moje el dedo y lo pase por mi lengua porque aquí yo estoy siendo atormentado. Cuando él le dice que no se puede porque hay un gran abismo que lo separa, ni los de allá pueden subir ni los de aquí pueden bajar. ¿Qué le dice el rico? Pues entonces manda a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Que dice, pero si no le creen a los vivos, le van a creer a un muerto. Sí, pero... ¿Entiendes? Entonces, si no le van a creer a los vivos, le van a creer a los muertos. Pero hay algo, ¿qué te digo? Tú sabes que el evangelio se expandió después de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Pero el evangelio ya en estos tiempos ya está expandido, ya se está predicando el evangelio en todo el mundo. Pero tú sabes que fue un proceso. Hubieron mucha gente que murieron sin conocer el evangelio. Hubieron países que no estaban tan desarrollados, que no se predicaba el evangelio. Hubieron culturas que eran encerrados, que no llegó el evangelio y fallecieron mucha gente sin conocer el evangelio. Por eso te digo que puede ser que sí, porque Dios es un Dios misericordioso y justo. Y Él quiere lo mismo para ti como para mí. Él quiere que todos seamos salvos. Y si, es mi entender, y si puede haber una oportunidad
para que las personas que no conocieron el Evangelio y murieron, ¿entiendes? Que se les predique. Ahora yo entiendo que esas personas que fueron malos, que tuvieron delitos graves, que fueron asesinos, criminales, y los que conocieron el Evangelio, porque hay personas que conocieron el Evangelio que se les predicó muchísimas veces, y incluso hubieron personas de diferentes generaciones que perseguían a los cristianos y los mataban. Yo considero que esas personas quizás no tengan perdón, pero las personas que no fueron malos y no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. No, el perdón está abierto para todo, pero para todo, o sea, porque si vemos al apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a los cristianos, sí, lo encarcelaba, incluso él disfrutaba cuando le daban muerte a un cristiano. Sí. Y después, ¿quién pasó a ser el apóstol Pablo? ¿Entiendes? Un fundador por eso te decía, fundador de la iglesia. Por eso te decía ahorita que en el mundo, o sea, Dios nos pide que nos arrepintamos. El apóstol Pablo se arrepintió. Él delinquió, hizo mucha maldad, pero se arrepintió de corazón y no volvió. No fue residente en sus pecados. Pero eso fue estando en vida. O sea, sí, estamos hablando sí. O sea, estando en vida fue que él hizo eso. No fue que él se murió y allá se le predicó. No, fue en vida. Yo entiendo eso. Pero si usted tiene una opinión diferente, escríbale en la casilla de comentarios. Y si le gustó este contenido, escriba para que hagamos una segunda parte. Antes de terminar, queremos enviar algunos saludos. ¿Qué te parece, Luis? No. Algunos saludos. Vamos a saludar al teacher Caco, un fiel seguidor de este espacio, amigo de nosotros. Caco duro, yo comencé a estudiar donde Caco. Yo le mencioné, nosotros le hicimos una entrevista a Caco y es un... Caco, bueno, muy bueno. Les recomendamos ese video, la entrevista del profesor Caco. También queremos enviarle saludos allá en Luciana, a Orlando, a Ángel, en España a Yolanda, a Ángela Polanco, en Utah a Eric Clark y a Nathan Hill. Aquí en el país le queremos enviar saludos a Luis, Jorge, Bo, al profesor Charles Javier y a todos nuestros seguidores que sigan disfrutando de este contenido. Y recuerda que esto es Impacto Comunitario. Dale.